Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aries, con este as de copas me está indicando de que la vida de ustedes va a llegar a algo que les va a estar dando muchísima felicidad, muchísima alegría. Esto me habla de abundancia, que puede ser abundancia económica, sobre todo, pero abundancia de felicidad, que van a estar muy felices. No solamente tendrían dinero, sino que estarían felices y contentos con tenerlo. También esta carta me habla sobre la fertilidad, o sea, podría referirse a que si ustedes están esperando tener bebés, pues esto podría ser el anuncio de un nuevo miembro en su familia, porque habla precisamente de eso, de abundancia en todos los sentidos. Y la llegada de un nuevo miembro, pues también es abundancia en la familia. Así que si quieres tener bebés, pues esto es un sí. Y si no los estás queriendo tener, pues nada, cuídense porque va a ser un periodo donde van a estar pues muy fértiles ustedes. Pero sobre todo llega esto, abundancia en economía y abundancia de felicidad. Es algo que les va a provocar muchísima alegría y algo que ustedes quizás estén tentados a compartirlos con otros. Tú eres una persona muy honesta y muy directa, pero deberías estar teniendo sumo cuidado con lo que tú estás compartiendo con otras personas. Hay personas que quizás te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Y este 7 de espadas me está indicando que tienes que tener muchísimo cuidado a tu alrededor. Aquí puede haber alguien con intenciones de robarte, de estafarte o de mezclarte en algún asunto, pues no del todo claro. Este 7 de espadas me indica que esta persona es una persona muy astuta, muy inteligente. No es alguien para que tú digas, no va a pasar nada, no me va a hacer nada. No, tienes que estar al tanto de esta persona que podría estarte rondando. O simplemente esta carta podría estarse refiriendo a que no estés comentando todas las cosas que te están llegando a tu vida, que son muy favorables, pues trata de no estarlas diciendo a personas que no te van a estar resolviendo absolutamente nada, ¿ok? Recuerda esta parte, que hay personas que quizás te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Aunque más bien esto me da a indicar que se refiere a alguien que te podría estar queriendo engañar, te puede querer estafar debido a esta prosperidad que quizás ustedes van a estar recibiendo. Es posible que recibas un dinero, un regalo o que tengas algún flujo económico fuera de lo normal y esta persona quiera que tú lo inviertas en algo, que tú vayas a algún tipo de contrato y ahí podría estarte tratando pues de estafar o tratando de sacar provecho o ventajas de tu situación. Así que debes tener muchísimo cuidado y te digo esto porque acá viene la carta del 4 de oros y el 4 de oros precisamente me está indicando de que ustedes van a estar protegiendo todos sus bienes, todos sus recursos, los van a estar asegurando, no se van a estar desprendiendo de ellos. Así que evidentemente aquí ustedes van a tener muchísimo cuidado en cómo manejar esto que les ha estado llegando. El 4 de oros me habla de estabilidad y de seguridad económica. Vamos a ver cuáles acompañan aquí esta carta del diablo. Precisamente salieron el 10 de oros y el 7 de oros. Pues el diablo me está indicando que acá es muy posible que ustedes estén protegiendo sus bienes y sus recursos porque este 7 de espadas evidentemente los quiere estafar. Si ustedes caen en esta situación, podrían involucrarse en algunas circunstancias donde ustedes se vean atrapados, donde se vean enredados en algún contrato que tengan que cumplir sí o sí, con normas restrictivas, quizás con intereses abusivos. Así que cuidado, quizás con que les ofrezcan algún préstamo bancario, algún préstamo independiente, cualquier cosa de estas, tengan muchísimo cuidado, porque aquí evidentemente hay un contrato que podrían indicarles que lo firmaran, pero esto sería quizás un contrato donde podrían estar tratando de estafarte, tratando de abusar de ustedes. Ejemplo, cuando compras, no sé, un auto, una casa, un bien inmueble y te dicen, mira, firma aquí y nada, tienes que pagar X cantidad mensualmente. Sin embargo, cuando tú revisas bien, no era solamente esa cantidad la que tenías que pagar, sí te referían a esa cantidad, pero no te dijeron la cantidad de intereses que ibas a tener que pagar, no te dijeron todo el monto como era, no te dijeron todas las cláusulas, en fin. Tienes que revisar detalladamente todo. Y lo que tú tengas dudas, señores, simplemente
simplemente pregunten, a nadie lo matan por preguntar. Al contrario, si dejan de preguntar y empiezan a suponer que si pasa esto va a pasar aquello, pues definitivamente eso no ocurre si no está firmado en un contrato. Y aquí es evidente que parece que los quieren estafar en algo donde ustedes tendrían que estar firmando. Si es algún empleo, pues nada, averigua cuáles son las condiciones de este empleo, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no debes hacer, en fin. Pregunten absolutamente todo. Ese dinero que van a estar pagando mensualmente, ¿a dónde va? Ese monto, ¿qué es lo que te van a dar a cambio? ¿Cuál es el beneficio? Averígüenlo todo, porque después que quizás se vean involucrados en un contrato donde tengan que pagar constantemente todos los meses y los beneficios que tú creías que te iban a dar, pues simplemente no los vas a estar recibiendo. Entonces es una situación donde tienes que investigar muy bien y no debes desprenderte de tus recursos, pues así como así. El 10 de oros sí me está indicando de que si logras zafarte de esta situación, aquí podrías estar creando una estabilidad económica duradera a largo plazo, donde no solamente te vas a estar beneficiando tú, sino se van a estar beneficiando incluso generaciones venideras a ustedes. Este 10 de oros me habla de estabilidad económica. Puede ser que sea un empleo donde te estabilices económicamente por completo, o simplemente algún negocio, alguna inversión que te dé estabilidad económica para ti en el futuro. Así que esto no solamente se podría estar refiriendo a un contrato donde traten de estafarte. Sí, posiblemente te traten de estafar, pero también hay veces que hay necesidad de pedir, por ejemplo, préstamos bancarios cuando tú vas a hacer algún tipo de negocio, y por supuesto te va a traer ataduras porque tienes que pagar una mensualidad o tienes que pagar una hipoteca, pero eso te va a dar cierta seguridad y estabilidad económica. Y si empiezas un negocio, por supuesto vas a estar atado a ese negocio, y si es un empleo, evidentemente también vas a tener que estar atado quizás a horarios, a cumplir funciones y demás. Pero definitivamente cualquiera de estas circunstancias te va a estar llevando a la estabilidad económica. Así que cuidado con este 7 de espadas. Chequen bien qué cláusula hay por ahí escondida que no es muy buena. Y el 7 de oros me está indicando de que esto va a estar llegando, pero va a llegar con calma, va a llegar lento. Es una situación donde tienen que tener paciencia. El 7 de oros pues me habla precisamente de esto, de la paciencia. Llega estabilidad, pero lenta, y donde tienen que estar pues estable y con paciencia. Vamos ahora con la carta del emperador. Vamos para allá. Aquí Aries, con esta carta del emperador, se ve que todas tus cosas se van a estar controlando, todo se va a estar estabilizando, estructurando. Aquí vas a estar tomando pues el control de las cosas, o las cosas van a estar controlándose, permitiendo que todo se sostenga y que puedas progresar con firmeza, con bases, sentando las bases. El emperador te da estabilidad, te da muchísima seguridad y pone orden, pone disciplina y ayuda a que las cosas se consoliden, que cualquier proyecto que tú tengas en tu vida pues se consolide, se estabilice. Y eso evidentemente va a hacer que algún sueño que ustedes tengan pues se haga realidad, porque este 9 de copas es exactamente eso lo que me dice, que hay un sueño para ustedes que se va a hacer realidad, y evidentemente es relacionado con la estabilidad económica, con la seguridad financiera, porque me sale precisamente después de la carta del emperador. Así que definitivamente aquí ustedes van a estar súper felices, se van a sentir completos, van a sentir que lograron algo muy importante en sus vidas, porque esta carta trae felicidad, trae logros cumplidos. Esto, señores, es en resumen el sueño hecho realidad. Y con este as de copas que me abría esta lectura, pues evidentemente aquí les va a estar llegando algo que les va a estar generando mucha felicidad y mucha estabilidad financiera, porque precisamente eso es lo que me indican pues las cartas con el 10 de oro acá, que hay estabilidad económica, estabilidad financiera, y el 4 por supuesto también, el emperador que todo lo regulaba. Así que definitivamente aquí hay algo que ustedes quieren muchísimo y lo van a estar obteniendo. Y el 6 de bastos me indica que acá te van a estar reconociendo lo que has hecho, van a estar celebrando contigo y por ti. Acá esta carta, la energía de esta carta me habla de triunfos, de éxitos, de victoria, de logros, de conseguir algo que ustedes quieran, y de un reconocimiento por parte de otras personas, de terceras personas. Si acá ustedes querían obtener quizás un empleo
que les diera seguridad económica, pues evidentemente lo van a estar teniendo, porque el reconocimiento podría no indicarse una fiesta, sino simplemente que te reconozcan el trabajo que has hecho, que tu currículum vitae sirve, y que si estás sin empleo puede ser que te contraten para un empleo, y ese sería pues un reconocimiento. Y si no tienes pues ese reconocimiento así directo, quizás te lo hagan por parte de tus compañeros de trabajo, de tus jefes al subirte de cargo. Y si trabajas para una pequeña compañía o tienes un negocio, pues definitivamente va a ser un reconocimiento que quizás te hagan tus clientes, tus socios, las personas que trabajan contigo, o incluso la competencia, reconociéndote de que eres una persona estupenda y un excelente negociante. Así que definitivamente acá vienen éxitos, logros, triunfo, victoria y celebraciones, Aries, para ustedes. Vamos ahora con un mensaje del oráculo del romance y del amor en esta parte de la lectura. Vamos para allá. Y sale la carta. Esta carta, Aries, te dice cultivar. Y te dice que cultives tus relaciones como flores, y estas van a estar pues floreciendo para ustedes. Vamos ahora con el oráculo de los ancestros, de los ángeles y ancestros. Con un mensaje para ti, Aries. Wow. Sale el guardián médico. Te dice que permanezcas abierto a la información sanadora que debe estar llegando a muchos de ustedes. Así que, Aries, definitivamente, si tienes algún tipo de cualidad sanadora, presta atención, porque podría estarte llegando informaciones en los próximos días. Como siempre le digo, hagan caso a sus sueños, hagan caso a su intuición. Puede ser que reciban información simplemente en un video que estén pasando y les salga, en alguna notificación, en algún cartel que vean por la carretera, pero los ángeles, sus guías, el creador, su yo superior, su doble cuántico, a lo que sea que ustedes confíen, va a estarle enviando información relevante. Así que presten muchísima atención, sobre todo sobre la parte de la medicina, sobre la parte que tendrían pues que ser sanadores. Vamos ahora con sus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números de la suerte no tienen premio garantizado, así que podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles o maestros, guías, ancestros, tu yo superior, el creador, lo que sea que tú creas, te esté enviando. El primer número para Aries es el número 61. El segundo número, el 39. Y el tercer número, el 52. 61, 39 y 52, Aries. Así que nos vemos, bueno, espérense, no nos vemos en ningún próximo, nos vemos en el próximo programa, pero primero la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Y Aries, que mejor que un sueño hecho cumplido y una celebración por esto. Así que definitivamente, Aries, mis sueños siempre se cumplen y recibo el reconocimiento de los demás. Mis sueños siempre se cumplen y recibo el reconocimiento de las demás personas. Y nos vemos, Aries, en el próximo video. Hasta la próxima.